Listo. Buenas noches, ¿me pueden confirmar si pueden ver la pantalla? Yo, Sehr good. Entonces, el día de hoy empezamos nuestro mes de ejercicios. Vamos a practicar durante el resto de este mes todo aquello que aprendimos de gramática en el mes pasado. Entonces, digamos, los primeros ejercicios que vamos a hacer son acerca de la fonética y la conjugación de verbos. Die Phonetik und die Verbkonjugation. Entonces, bueno, antes de empezar con los ejercicios, les voy a mostrar una die Wortliste, como una lista de palabras que van a aparecer a continuación en los ejercicios. Entonces, aprendámoslas. Conjugieren es un verbo regular. Regelmäßige Verben, los verbos regulares. Y entonces acá les presento. En la izquierda, el verbo en infinitivo, indicando si es regular o irregular. Y aquí, a la derecha, el verbo conjugado en participio. Recordemos que la conjugación de los verbos en participio es muy importante para poder construir el perfecto, el pluscuamperfecto, sí, el conjunctivo vai en el pasado. Es bien importante el participio, entonces siempre les sugiero que aprendan el verbo y su conjugación en participio. Es muy importante. Luego tenemos este sustantivo, das Fräulein, la señorita. Kommen, que es un verbo regular. Gekommen es el participio. Llegar, venir. Der Monat, el mes. Y aquí entre paréntesis aparece la terminación en plural. Entonces, si fuese los meses sería die Monaten. Wohnen, habitar, vivir. Es un verbo regular. El participio es gewohnt. Der Vorname, el nombre. Die Geschwister, hermanos. Heißen, llamarse. Es un verbo regular. El participio es geheißen. Verheiraten, casarse. El participio es verheiratet. También es un verbo regular. Tenemos esta otra palabra, die Party, la fiesta. Plural sería die Partys, las fiestas. Nämlich, un adverbio, a saber, esto es, concretamente. Der Geburtstag, cumpleaños. Das Geschenk, el regalo. Die Geschenken, los regalos. Machen, un verbo regular. El participio es gemacht, hacer. Wünschen, el participio es gewünscht, desear. También es un verbo regular. Die Freunde, amigos. Der Freund, el amigo. Die Freundin, la amiga o la novia. O el novio, la novia. O sea, recordemos que esa palabra sirve para, también se utiliza como para indicar novio o novia. Pues acá no distinguen entre, no tiene una palabra especial para eso. Listo. Der Sohn, el hijo. Die Sohn, die Söhne, los hijos. Die Schlüssel, las llaves. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos algo de vocabulario. Entonces, ¿cuál es la idea? A continuación tenemos como tres partes de un ejercicio, en donde, por ejemplo, en la primera parte, setzen Sie die Verben ein und konjugieren Sie sie. Entonces tenemos oraciones en donde aparece un espacio que debemos completar con alguno de estos verbos que tenemos en esta listica. Obviamente estos verbos acá no están conjugados. Entonces la idea es saber primero qué verbo debería ir en la oración y conjugarlo. Entonces les recuerdo qué significa cada uno de estos verbos. Haben, tener. Heißen, llamarse. Kommen, llegar o venir. Machen, hacer. Sein, ser, estar.
wohnen, vivir, habitar, wünschen, desear. Entonces, a continuación, tenemos 10 oraciones. De esas 10 oraciones, 2 debemos completarlas con el verbo haben, una con el verbo heißen, 2 con el verbo kommen, una con el verbo machen, 2 con el verbo sein, una con el verbo wohnen y una con el verbo wünschen. Entonces vamos a leer oración por oración y vamos a tratar de pensar qué verbo le convendría más a esa oración. Fräulein Müller, la señorita Müller, y luego el espacio para el verbo, aus Mannheim, de Mannheim. ¿Qué verbo creen ustedes que debería ir en esa primera oración? De los de la lista que les mostré. Wohnen, Comen. ¿Y cómo estaría conjugado? Este sujeto, si lo transformáramos en un pronombre, ¿qué pronombre sería? Fräulein Müller. Exacto, sí, ella. Entonces, tercera persona del singular. ¿Cómo conjugaríamos entonces ese verbo? Espero que recuerden. Muestra a ver si alguien lo escribió por acá. Kommt, sehr gut. Fräulein Müller kommt aus Mannheim. La señorita Müller viene de Mannheim. Listo. La segunda oración. Sí, el espacio para el verbo. Seit 3 Monaten in Köln. Ella, desde hace 3 meses en Colonia. ¿Qué creen ustedes qué verbo sería el verbo adecuado para esta oración? Bonen podría ser. ¿Algún otro? Creo que tienen toda la razón, no habría ningún otro que, que sirviera. Si Pont, recordemos, también es ella, tercera persona del singular. Recordemos que con esta palabra tenemos una dificultad. ¿Cuál es? Les recuerdo. El sí no solamente es bueno, el otro verbo que dice el señor John, también podría ser un verbo que podría perfectamente encajar eh, aquí, y es el verbo sein. Sie ist seit 3 Monaten in Köln. Ella está desde hace 3 meses en Köln. Podría ser. El verbo wohnen también sirve. Ella vive desde hace 3 meses en Köln. Mm, bueno, creo que ambos sirven, pero cuando nosotros estamos diciendo que alguien lleva 3 meses, un tiempo determinado en una ciudad, probablemente no decimos que ella está o que él está, sino que él vive hace 3 meses entonces tiene más, digamos, por cuestiones del contexto, aunque ambos verbos podrían ser utilizados, no habría ningún problema. Parece ser más preciso bonen que sein. Entonces dejemos bon. Bueno, y les decía, recordemos que el pronombre sí, nos presenta una dificultad. ¿Cuál? Que no solamente es la tercera persona del singular femenina, no solamente es ella, sino que sí, puede ser también ellos, ellas, pero si está con minúscula, también, con mayúscula, perdón, también puede ser usted o ustedes. Entonces, por ejemplo, esta oración perfectamente pudo haber sido, ustedes viven hace 3 meses en Köln. Acá no hay nada que nos indique si se refiere a ella, a ellos o, o a usted o a ustedes. Entonces, acá digamos que está la libertad de que podríamos conjugarla como quisiéramos. Para poder identificar eso, obviamente requeriríamos de un contexto más amplio, no solamente de esta oración, pero bueno, les recuerdo eso. Ese pronombre genera dificultad a veces. Bueno, vamos a la tercera oración. Y a Foname, su nombre, luego un espacio, Ingrid. ¿Qué verbo creen ustedes que debe ir ahí?
ahora sí, el ist, por supuesto, no habría otra posibilidad. Y a Name ist Ingrid. Su nombre es Ingrid. Sí, ella, drei Geschwister, tres hermanos. ¿Qué verbo debería ir acá? Supongamos que estamos hablando de ella, ¿cierto? Angie, la segunda opción, hat, sin la B, porque ese sería para la segunda persona del plural. Entonces, hat, ser gut. Sie hat drei Geschwister. Ella tiene tres hermanos. Esta palabra Geschwister no distingue género, es decir, no se está refiriendo a hermanos hombres o hermanas mujeres. Geschwister es, por decirlo así, genérico para referirse a simplemente hermanos, pero no haciendo énfasis en el género de ellos. Para eso tenemos la palabra Bruder, que es hermano, o Schwester, que es hermana. Entonces, cuando dice Geschwister, simplemente ahí no se está identificando el género. Simplemente hermanos. Entonces, acá, y de Geschwister, sus hermanos, y luego tenemos nombres: Rolf, Anneliese und Gundula. ¿Qué verbo creen ustedes que deba ir ahí? Exacto, el verbo heißen. Sus hermanos se llaman. ¿Cómo debería estar conjugado? Exacto, heißen, ellos, sus hermanos. Entonces, heißen. Y la Geschwister heißen eh, Rolf, Anneliese und Gundula. Sigrid, sexta oración. Y luego, nicht verheiratet, no casado. ¿Qué verbo debería ir ahí? Exacto, ist. Y ahí ya completamos. eh, Recordemos que el verbo sein lo podemos utilizar solamente dos veces. Pues ahora solamente nos queda, podemos utilizar dos veces kommen, dos veces haben y ya. Los otros una sola vez. Listo. La séptima. Heute Abend, hoy en la tarde, espacio, sie eine Party. Ella, una fiesta. ¿Qué creen ustedes que qué verbo debería ir ahí de los que tenemos acá? Puede ser macht. ¿Qué otro podría ser? El que dice Angie. Puede ser hat. Como está la posibilidad de esos dos, les sugiero que vayamos a la otra y cuando al final por descarte miramos qué verbo nos queda. Pero bueno, pueden ser esos dos. Solamente está la posibilidad de esos dos. Eh, Heute Abend, bueno, la 8. Sí, ella, supongamos. Nämlich Geburtstag. Por cierto, un cumpleaños. Ahí, ¿qué verbo creen ustedes que? Creo que sí. Sí, wünscht podría ser, ella desea. Mm, también podría ser. Ese verbo también sirve, aunque parece menos preciso que haben, el verbo hat. Creo, vamos a poner el verbo hat. Porque esto ya, esta oración, pues el verbo wünschen sería como un poco extraño. Como hoy en la tarde, ella desea una fiesta. Perdón, estamos en la otra, acá. Ella desea, por cierto, un cumpleaños. No sé. Bueno, vamos a poner el verbo hat, ahorita miramos. Más bien, por ejemplo, en la 9 sí cabría el verbo wünschen. Sí, ella, sich viele Geschenke. Además, el verbo wünschen
wünschen es un verbo reflexivo. Esto es un pronombre reflexivo, por lo tanto nos indica que el verbo que va antes es un verbo reflexivo. De los verbos que están acá, solamente eh, el único que es un verbo reflexivo es el verbo wünschen. Entonces acá, básicamente, por eso, solamente cabría ese verbo. ¿Cómo estaría conjugado? Supongamos que es ella. Estamos hablando de ella. ¿Cómo conjugaríamos el verbo wünschen? Exacto. Wünscht. Y wünscht. ¿Qué pasó? Acá, perdón. Si wünscht. Si wünscht. Sich viele Geschenke. Y por último, la décima oración. Qué pena, esto se dañó. Ah, no. Esto simplemente aquí sobró. Y la décima oración, su parte, espacio para el verbo, viele Freunde. ¿Qué verbo debería ir ahí? Podría ser el verbo laden, invitar, muy bien, pero no está en la lista, entonces exacto, es el verbo comen. Y así no se conjuga, pero ya vamos a ver. ¿Cómo se conjugaría el verbo comen en esta oración? Podría ser compt, pero no es. Mire, señor John, el sujeto de la oración. Los amigos, ellos. Entonces la conjugación sería comen. Exacto. Su party comen viele Freunde. Bueno, entonces vamos a ver qué nos faltó. Ya tenemos el verbo wünschen, el verbo sein, ya está utilizado dos veces. El verbo haben, también, dos veces. Mm, el verbo wohnen también. Nos falta el verbo machen. Entonces acá debería ir el verbo machen. Heute Abend, vamos que es ella. Entonces, heute Abend macht sie eine Party. Pero creo que nos falta. Ah, no, ya también el verbo comen está utilizado dos veces. Entonces aquí ya están los verbos completos. Fräulein Müller kommt aus Mannheim. La señorita Müller viene de Mannheim. Sie wohnt seit 3 Monaten in Köln. Ella vive desde hace 3 meses en Köln. Ihr Vorname ist Ingrid. Eh, Su nombre es Ingrid. Sie hat drei Geschwister. Ella tiene tres hermanos. Ihre Geschwister heißen Rolf, Anneliese und Gundula. Sus hermanos se llaman Rolf, Anneliese y Gundula. Sigrid ist nicht verheiratet. Sigrid no está casado. Heute Abend macht sie eine Party. Hoy en la tarde hace ella una fiesta. 8. Hakt. Sie hat nämlich Geburtstag. Ella tiene, por cierto, un cumpleaños. Eh, y 9. Sie wünscht sich viele Geschenke. Ella desea muchos regalos. Por último, zur Party kommen viele Freunde. A la fiesta llegan muchos amigos. Listo, esa fue la primera parte de nuestro ejercicio. Como lo notaron todos bueno, no todos, pero la mayoría de los verbos que estaban aquí eran verbos regulares. Los que no, pues son verbos que debemos aprenderlos a conjugar siempre, que son el verbo haben y el verbo sein.
Bueno, vamos a ver la segunda parte de este ejercicio. Angie dice que, no entiendo, Angie, que macht man la 7 o en la 8, no entiendo. Angie, ¿qué es lo que quieres decir? Ah, ya, sí, macht, sehr gut. Vamos entonces a la parte B. Setzen Sie passende Verben ein. Ubique los verbos correspondientes. Entonces tenemos el verbo brauchen, que significa necesitar, fahren, conducir, gehen, ir, heißen, llamarse, kaufen, comprar, kommen, llegar, lernen, aprender, spielen, jugar o interpretar un instrumento y wohnen, habitar. Entonces vamos a ubicar la oración 11. Peter, el espacio para el verbo, aus Ham, de Ham. Er, eh, el espacio para el verbo y luego gern Fußball, disfruta el fútbol. ¿Qué, ¿Cuáles dos verbos creen ustedes que deberían ir acá? Exacto, comen y spielen, ser gut, esos dos. Pita, ¿cómo se conjugaría? Ya sabemos, tercera persona del singular, kommt. Pita kommt aus Ham, er spielt gern Fußball. Él le gusta jugar fútbol, él disfruta jugar fútbol. Seine Freundin, su novia, espacio para el verbo, en Nuremberg. Nuremberg. En Nuremberg, sí, ella, el espacio y luego Petra. ¿Qué verbos deberían ir acá? Bond. Bond y heißt. Sehr gut. Bond. Seine Freundin Bond in Nürnberg. Sie heißt Petra. Dreisen, 13. Petra, un Petra. Espacio. Luego Spanish, español. Im August, espacio, en agosto. Sie nach Barcelona. Ellos hacia Barcelona. ¿Qué par de verbos deberían ir acá? Sprechen, fahren. Sehr gut. Está el verbo sprechen. Bueno, el verbo sprechen no está. Entonces, ese serviría, ¿cierto? Pero no es ese. ¿Qué verbo es? Lernen, Lernen. sehr gut. Entonces, lernen porque están hablando de ellos. Tercera persona del plural. Petra und Petra lernen Spanish. Im August fahren sie nach Barcelona. Conducen hacia Barcelona. 14. 14. Für die Reise. Eh, espacio para el viaje. Si viel Geld. Ellos mucho dinero. Para el viaje, mucho dinero. Y pues tenemos que descubrir el verbo, ¿cierto? Y luego, heute, hoy, espacio, ellos en la ciudad. ¿Qué par de verbos deberían ir ahí? Brauchen, ¿cuál sería el otro?
Entschuldigung. Apenas regresó mi internet, ya vuelvo a poner los ejercicios. Bueno, pueden ver la pantalla. Listo. Entonces les preguntaba en la oración 14, Fiesen. Für die Reise, ya sabemos que el primer verbo es brauchen, necesitar, sie viel Geld. Para el viaje necesitan mucho dinero. Heute, teníamos el espacio, ellos en la ciudad. ¿Qué verbo creen ustedes que debería ir? Comen, dicen, dejen, fahren. Miremos qué libros ya. Kaufen, comprar en la ciudad. Podría ser, aunque no parece sugerir eso la oración. Gehen o fahren. Bueno, si tienen razón. Fahren lo hemos utilizado una vez y, bueno, no. El verbo fahren se utiliza principalmente como para indicar que alguien se dirige hacia otro lugar. Puede ser que ellos conducen a la ciudad, pero también puede ser que ellos caminan en la ciudad o van por la ciudad. Si quieren, dejemos esa ahí y miremos la otra. Por descarte, contestamos finalmente esta. Miremos, es la última. Petra, viele Sachen, muchas cosas, y el espacio para el verbo. Luego, sí, espacio, ella, o ellos, más bien, mit dem Taxi nach Hause. Bueno, de una les digo, esta última oración es con fahren. Cuando se refiere uno a un medio de transporte como un bus, un taxi, se dice, se conduce, se utiliza el verbo fahren. Y esta expresión, mit dem Taxi, mit dem Bus, para decir en el taxi o en el bus, pero ahí cambia la preposición. Entonces, de una sabemos que aquí fahren. Entonces, por lo tanto, acá ya sabemos que es el verbo gehen. Heute gehen Sie in die Stadt. Aquí fahren y solamente nos queda un verbo. ¿Qué verbo iría aquí en el espacio de la oración 15? Kaufen. Exacto, comprar muchas cosas. Estamos refiriéndonos ya no a ellos, sino a ella. Ella compró muchas cosas. Petra kauft viele Sachen. Tercera persona del singular. Todos estos verbos, salvo el verbo... no. Todos estos verbos de acá son verbos regulares. Listo. Vamos entonces a la última parte de este ejercicio. Bauen Sie Sätze. Nos presentan oraciones en desorden, partes de oraciones y tenemos que ordenarlas. Entonces, por ejemplo, el verbo en la oración 16, tenemos el verbo heißen, el pronombre ich y el nombre Gustav Lenz. ¿Cómo estaría organizada esta oración? Ich heiße Gustavo Lenz. Sehr gut. Ich heiße Gustav Lenz. Ich heiße Gustav Lenz. Listo. Vamos a la en 17. Tenemos el verbo wohnen, habitar, Klaus, nombre propio, Hamburg, Hamburgo, in. ¿Cómo estaría organizada esta oración? Klaus wohnt in Hamburg. Sehr gut. ¿Cómo se les ocurre que podríamos organizar esta oración de otra forma? Klaus wohnt in Hamburg es la única forma de organizar esta oración. Bueno, ahí sería pregunta, por supuesto. Wohnt Klaus in Hamburg sería otra opción. Y la otra pregunta, la otra que sería una opción como también de afirmación, in Hamburg wohnt Klaus. Angie, es así como la construyes, no sería una pregunta. Para que fuese una pregunta tendría que estar el verbo al principio, como lo hace Tatiana, wohnt Klaus in Hamburg.
Si lo dices así, in Hamburg wohnt Klaus, simplemente estás afirmando. En Hamburg, en Hamburgo vive Klaus. Es la otra forma. Es menos usual que con el sujeto al principio. Es más usual decir Klaus wohnt in Hamburg, más natural. Pero también puede decirse de la otra forma. In Hamburg wohnt Klaus. Listo. Klaus wohnt in Hamburg. Luego tenemos la oración Axen, 18. Y estas palabras, lernen, aprender, son, hijo, mein, mío, Deutsch, alemán. ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo estaría organizada? Mein Sohn lernt Deutsch. Sehr gut, natürlich, naturalmente. Mein Sohn lernt Deutsch. Mi hijo aprende alemán. Luego la oración 19. Sein, verbo sein, Erwin, nombre propio, nicht, ¿no? Verheiratet, casado. ¿Cómo estaría organizada esa oración? Sehr gut, Erwin ist nicht verheiratet. Recordemos que el nicht se pone siempre antes si lo que tenemos después es un adjetivo. En este caso, verheiratet funciona aquí como adjetivo. Casado. Aquí, verheiratet funciona ahí como adjetivo. El nicht, y hay una negación, la negación siempre tiene que estar antes del adjetivo. Erwin ist nicht verheiratet. En algunos casos va de último, pero porque no hay adjetivos. Si hay un adjetivo, tiene que estar negando el adjetivo. Pues si esa es su función, ¿cierto? Negar el adjetivo. Entonces el nicht va antes del adjetivo. Erwin ist nicht verheiratet. Vamos con otra oración. 20. 20. Suchen. Qué pena, creo que yo en el vocabulario les dije una palabra con un verbo incorrecto. No es die Schlüssel, sino der Schlüssel. Las llaves es masculino. Sí, qué pena. Entonces aquí es der Schlüssel, no die Schlüssel, sino der Schlüssel. El verbo suchen, buscar, Torsten, nombre propio, immer, siempre, Schlüssel, llaves, den, el artículo acusativo masculino. ¿Cómo estaría organizado esa oración? Torsten sucht immer den Schlüssel, sehr gut. Torsten sucht immer den Schlüssel. Schlüssel. Torsten sucht immer den Schlüssel. Vamos entonces a la 21, 21. Kommen, llegar, Frau, mujer, die, ella. Bueno, ya vamos a ver estos artículos que corresponden. Perdón, ella no, la, der, un artículo, bueno, ya les voy a decir, este artículo es femenino, pero en el caso dativo. Aus, de, Türkei, Turquía. Resulta que hay unos países que siempre, en alemán siempre deben ir acompañados de un artículo. El caso de Turquía, Türkei es un país que siempre va acompañado del artículo femenino die Türkei. Por lo tanto, o sea, esto siempre debe ir acompañado de ese artículo. No podemos decir Türkei así sola, no. Tiene que decir die Türkei. En algunos países así, como por ejemplo die Schweiz, Suiza también con el artículo femenino. Listo, muy bien la construcción de Angie y de Dave Casts también. Exactamente la misma. Esa es la construcción. Die Frau kommt aus der Türkei. Die Frau, die Frau kommt aus der Türkei.
Die Frau kommt aus der Türkei. ¿Por qué con el artículo der? Porque recordemos que el artículo der es el artículo femenino en el dativo. Y recordemos que aus es una preposición que siempre va acompañada del dativo. Es decir, después de esta preposición, si tenemos pronombres o artículos, siempre debe estar conjugado en dativo. Conjugado, no, perdón, declinado en dativo. Miremos la otra oración. 22, 20. Ah, Entschuldigung, ya falta poco para terminar el ejercicio. Listo, entonces estamos en la oración 22. ¿Cómo la organizarían ustedes? Haben Kind das keine Geschwister. ¿Cómo estaría organizada? Das Kind hat keine Geschwister. Sehr gut, esa es la forma. Das Kind hat keine Geschwister. Hat keine Geschwister. El niño no tiene hermanos. Luego vamos a la 23. 23. Tenemos el verbo trinken, tomar, man, hombre, mein, mío, keinen, ningún. En acusativo, alcohol, alcohol. ¿Cómo estaría organizado? Mein Mann trinkt keine Alkohol. Sehr gut. Exacto. Mein Mann, mi esposo, mi hombre, lo que sea, trinkt keinen Alkohol. Alkohol. Mi hombre no toma alcohol. La 24. 24. Verstehen, entender. Nachbar, vecino. Mein, mi. Nicht, no. Y mich, pronombre reflexivo en acusativo. Entonces, ¿cómo estaría organizada esa oración? Mein Nachbar, no, está mal organizada como lo dice Esteban. Así no es. Pero como lo dice John, sí es. Mein Nachbar, bueno, así tampoco porque está mal conjugada. El verbo verstehen, pero en ese orden sí. Angie no, así tampoco. Recordemos que el verbo está en la segunda posición. Entonces vamos a hacerlo. Sería así. Mein Nachbar, sujeto de la oración. Mein Nachbar, mi vecino, luego el verbo conjugado que estamos refiriéndonos. Mein Nachbar, ¿qué pronombre sería? Él, tercera persona del singular. Versteht. Mein Nachbar versteht mich nicht. Es cuando tenemos un pronombre, un verbo que es un verbo reflexivo, como el verbo verstehen, entender, el pronombre reflexivo siempre va después del verbo. Entonces, en este caso, mich debería ir después del verbo. Mein Nachbar versteht mich nicht. Y la negación al final.
Esa sería la estructura. Mein Nachbar versteht mich nicht. Entonces les recuerdo, Angie, para los que lo escribieron mal, el, el verbo va en la segunda posición, después del sujeto o de lo que queramos poner en la oración. El verbo siempre va en la segunda posición. Ustedes se preguntarán, ah, pero aquí es la tercera palabra. No es el número de palabras. Cuando yo digo mein Nachbar, estoy diciendo una sola cosa, mi vecino. Entonces, esto es la primera posición. La segunda posición, esta, sí es, a eso corresponde el verbo. El verbo debe estar ahí. Como es un verbo reflexivo, el pronombre reflexivo, en este caso mich, a mí, va después justo después del verbo. Y solamente entonces nos quedaría faltando la negación que va al final. Mein Nachbar versteht mich nicht. Mi vecino no me entiende. Y por último, la oración 25, 25, machen, hacer, team, nombre propio, Hausaufgaben, tareas, las, nicht, negación. ¿Cómo sería esa oración ordenada? Team macht nicht die Hausaufgabe. Bueno, realmente, exacto. Bueno, Tatiana lo tiene más o menos cercano. Todos ponen aquí el nicht antes de die Hausaufgaben. Bueno, Hausaufgaben no es un adjetivo, es un sustantivo, las tareas. En ese sentido, no requiere que la negación vaya antes. Y podemos poner la negación al final. Die macht die Hausaufgaben nicht. Sería una estructura más natural. Die macht die Hausaufgaben nicht. Es el sujeto, verbo en la segunda posición, luego el complemento, las tareas y la negación al final. ¿Cuándo va antes la negación? Cuando lo que vamos a negar es un adjetivo. Entonces digamos que queremos decir que no está frío. Es ist nicht kalt. No está frío. Es ist nicht kalt. Ahí, como kalt es un adjetivo, nicht va antes. Podría ser el caso de que nicht vaya antes de algunas otras palabras, sí, puede ser el caso. Por ejemplo, cuando la oración tiene dos verbos y debe ir un verbo al final, obviamente, entonces nicht no puede ir de último porque al final tiene que ir un verbo. Pero cuando no están estos casos, eh, por lo general va al final la negación. Por ejemplo, gracias por el ejemplo que nos da John. Er hat nicht verstanden. Él no ha entendido. Entonces, aquí verstanden es un segundo verbo. Como en la estructura de la oración principal, si tenemos dos verbos, debe ir un verbo en la segunda posición y el otro al final, obviamente, nicht, la negación no puede ir al final, porque ese espacio está reservado para el verbo. Entonces, nicht debe ir al final. Er hat nicht verstanden. Él no ha entendido. Un muy buen ejemplo. Listo. Listo. Esos fueron los ejercicios. Y bueno, como ya queda poco tiempo, voy a leerles un poema de un señor que se llama Heinrich Heine. Acá está. Lo voy a leer para que escuchen cómo se pronuncia. ¿Escuchan bien? Listo. Es stechen unbeweglich die Sterne in der Höhe. Viel tausend Jahre und schauen sich an mit Liebesweh. Sie sprechen eine Sprache, die ist so reich, so schön, doch keiner der Philologen kann diese Sprache verstehen. Ich aber habe sie gelernt, pardon. Ich aber habe sie gelernt und ich vergesse sie nicht.
Mir diente als Grammatik der Herz allerliebsten Gesicht. Ese es el poema de Henry Heine, ya les digo que traduce. Es stechen unbeweglich, eh, permanecen inmóviles las estrellas en la altura. Es stechen unbeweglich die Sterne in der Höhe. Viel tausend Jahre, muchos milenios, und schauen sich an mit Liebesbe, y se miran con enamoramiento o con enfermas de amor. Sie sprechen eine Sprache, ellas hablan un lenguaje, die so reich, so schön, que es tan rico, tan lindo, tan bello. Doch keiner der Philologen kann diese Sprache verstehen, aunque ninguno de los filólogos puede entender este lenguaje. Ich aber habe sie gelernt, pero yo lo he aprendido y no lo olvido. Me sirve como gramática del rostro de mi amada. Esta palabra es bellísima. Herz allerliebsten, si la traducemos literalmente, sería um, como algo así como lo que el corazón ante todo prefiere. Herz, corazón, ala, todo, liebsten, preferido. Sería algo así como lo que prefiere el corazón ante todo. Y realmente significa como querido, amado, listo. Gesicht, rostro. Ese es el poema de Heinrich Heine. Sí, amada, querida o querido. Listo, muchísimas gracias y bis morgen. Auf Wiedersehen.